Buenas. Desde los comienzos de la ufología se crearon varias hipótesis que intentaban explicar el fenómeno ovni. En la actualidad, en algunos círculos más radicalizados como canales de YouTube y en algunas páginas web, estas están dedicadas a una sola hipótesis. Incluso algunos han borrado esa palabra, la de hipótesis, y han creado una especie de religión en torno a una sola hipótesis. Las hipótesis se hacían porque no se sabía con certeza el origen del fenómeno ovni, como la mayoría de investigadores siguen reconociendo que no se sabe hoy en día, menos esos círculos más radicalizados. Pero las hipótesis que surgieron aparecían en obras de ciencia ficción anteriores a los libros donde hablaban de esas hipótesis los ufólogos. La hipótesis extraterrestre era la que más aparecía. Según esta hipótesis, que es la conocida popularmente, esta defiende que el origen del fenómeno está en otros planetas, cuyos habitantes nos estarían visitando en sus naves espaciales. El mayor inconveniente de esta hipótesis son las gigantescas distancias que hay entre nosotros y las estrellas más cercanas y galaxias. Por ejemplo, la más próxima al sistema solar es Alpha Centauri, que se encuentra a 4,3 años luz de distancia. Los partidarios de esta hipótesis explican todos estos inconvenientes, los intentan explicar con otras hipótesis como los agujeros de gusano y que puedan hacer cosas de las que nosotros no podríamos hacer, ¿no? Pero son otras hipótesis añadidas. Bueno, aquí podremos ver los primeros hombres en la luna de H.G. Wells en Amazing Stories en 1927. Aquí tenemos otras sobre marcianos en 1928 en la misma revista. Los vampiros de Venus en 1930 en Astounding Science Fiction. Aquí en Amazing Stories 1943 de Procyon. Bueno, historias de las estrellas. Estos dibujos con color aparecían al final de la revista y hay un montón de diferentes planetas y demás. Esta era la ciudad de Júpiter, la Amazing Stories 1941, la ciudad de Urano de 1941 en la misma revista. Esta es sobre Ganímedes de 1941. Y bueno, podría seguir, ya que muchos son los planetas y las lunas que eran imaginados con vida y ciudades. Y vida, como ya hemos visto, humanoides, siempre los imaginaban. La otra hipótesis, la intraterrestre, que es defendida por grupos más minoritarios, defiende que el origen del fenómeno está en el interior del planeta Tierra, ya que creen en la existencia de civilizaciones subterráneas y creen que estos habitantes tendrían una civilización muy evolucionada y que ellos serían los creadores de los ovnis. Grupos incluso más minoritarios dentro de este grupo minoritario creen que Hitler y los nazis estarían también dentro de la Tierra hueca. Aquí vemos Amazing Stories de 1926, Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que por otra parte fue una obra también en libro. Y existían en ciencia ficción, también existió el caso de los misterios de Shaver en la revista Amazing Stories, con Ray Palmer de editor, que inventó una historia que hizo pasar una historia de ciencia ficción por real. Y eso lo contamos en Cuadernos de Bitácora en el audio sobre la Tierra hueca. También existe otra hipótesis, que esta aparece ahora como si fuese moderna, como si fuese del siglo XXI, pero tampoco va a ser que no, que es la hipótesis interdimensional. Por ejemplo, tenemos hoy en día series como Fringe que muestran esa hipótesis, ¿no? Universos paralelos y demás. La hipótesis interdimensional afirma que el origen de las naves estaría en otras dimensiones dentro de otros planos de nuestro universo, o en dimensiones no pertenecientes a nuestro universo, y sostiene que los tripulantes serían habitantes de esas dimensiones. Y aquí tenemos una portada de Wonder Stories de 1934.
sobre otra dimensión. Aquí tenemos la cuarta dimensión de Bob Olsen, la revista Amazing Stories, en 1928. Y aquí la dimensión verde en Strange Adventures de 1947. Otros sostienen también como moderna la hipótesis de viajeros en el tiempo. La hipótesis de viajeros en el tiempo afirma que el origen de las naves estaría en otros lugares correspondientes a otros tiempos, pasado o futuro, o a otros planos temporales, y que por tanto también sus tripulantes serían seres humanos o no humanos pertenecientes a estos lugares. Supuestamente esos seres poseerían los medios para poder viajar en el espacio-tiempo. Aquí tenemos La máquina del tiempo de 1895 de H.G. Wells y la portada del Anacronópete de 1887, escrita por un español. Luego también existen, dentro de la hipótesis extraterrestre, la hipótesis de los antiguos astronautas, que para muchos no es hipótesis, es un dogma, pero que en principio empezó siendo una hipótesis. Esta hipótesis sostenía que los dioses del pasado serían astronautas de otros planetas que viajaron a la Tierra y nos transmitieron sus enseñanzas a los humanos en el pasado. Algunos creen que estos dioses seguirían gobernando la Tierra en la actualidad. Estos ya son grupos más minoritarios y conspiranoicos. Aquí vemos en Amazing Stories de 1928 y vemos claramente pues lo que sería como una cultura con dioses en la luna, ¿no? Y eso sería como una especie de mural tallado en la piedra, una cosa así parecida. Y aquí vemos el planeta de los dioses de 1928 en Amazing Stories, Quaterly. Luego existen otras hipótesis que en muchos canales de YouTube nunca os dirán, ya que son las hipótesis que utiliza gente más racional y que normalmente no aparecen en libros de ufología, que es la hipótesis de la explicación natural, y esta hipótesis defiende que todos los avistamientos de ovnis tienen su origen en fenómenos naturales con explicación científica. Uno de los más usados para explicar los avistamientos son fenómenos como el rayo en bola o confusiones como las pareidolias o ilusiones ópticas y la mala identificación de cuerpos celestes brillantes como el planeta Venus o la Luna u otros objetos naturales o explicables. Y las conclusiones de los estudios de la Fuerza Aérea Americana y la CIA llegaban a estas explicaciones. Y la hipótesis psicopatológica, que esta defiende que el origen del fenómeno estaría en posibles alucinaciones o malas interpretaciones sufridas por los sujetos que creen avistar el ovni y que hacen creer a sus sentidos que lo que ven es real, cuando su origen está en su mente. Así los casos pueden deberse a personas que consciente o inconscientemente crean el fenómeno o recrean un fenómeno o hecho diferente dándole una interpretación que concuerde en su definición de ovni. Esta hipótesis explicaría, y la hipótesis natural explicarían por qué todo lo que hemos visto en la ciencia ficción luego aparece en la ufología. Quizá porque se ha quedado en su mente algunos conceptos y luego aparecen en alucinaciones, y en otras ocasiones son malas interpretaciones de fenómenos naturales que también, como se ha visto en la ciencia ficción, se interpreta de otra manera. Y luego está la hipótesis del origen humano de las naves, y como ya hemos visto en los artículos, se han inventado naves circulares, por lo tanto podríamos decir que no es tanto una hipótesis, ¿no? La hipótesis del origen humano defiende que los ovnis son prototipos avanzados de aviones de origen humano cuyos avistamientos serían la causa de los ovnis. Estos aviones estarían bajo alto secreto militar, lo que explicaría el silencio que sobre el fenómeno guardan dichas instituciones en todo el mundo. Aunque hemos visto que en el blog, por ejemplo, lo que cuenta la CIA, pues no parece que lo han ocultado más, que ellos han investigado el fenómeno más que el fenómeno. Y por ejemplo, el U-2, que era un avión que en principio era secreto, fue también causante de muchos avistamientos. Y yo encontré noticias en la prensa histórica sobre estos prototipos, lo cual demuestra que no se ocultó la fabricación de platillos volantes en el mundo, ¿no? Sino que aparecía en la prensa, ya que era como un avance.
Y luego aviones como el Lockheed F-117 Nightshade, como se diga eso, o el bombardero Northrop Grumman B-2 Spirit, hasta hace poco tiempo secretos, encajan en la descripción de algunos objetos triangulares que veían algunos testigos. Y bueno, en Amazing Stories también aparecían prototipos humanos. Por ejemplo, aquí en 1929, un señor, una especie de silla que vuela. Había un montón de historias que hablaban sobre gravedad, cómo se creaba una especie de antigravedad, por ejemplo aquí en 1928, en Amazing Stories Quarterly. Y esta es una historia de Buck Rogers, también donde crean una especie de nave circular. Pero además de todo esto que hemos visto, que son hipótesis en sí, aparecen otros elementos en la ciencia ficción que también aparecen en historias de supuestos testigos de la ufología. Por ejemplo, hoy en día es muy usado Egipto por algunos investigadores de estos fenómenos. Y por ejemplo, las pirámides de Egipto y historias de ciencia ficción aparecían también en Amazing Stories, incluso en portadas como esta que pone El secreto de la pirámide de Robert Moore Williams. Y también aparecían artículos, por ejemplo como este, Las profecías de Giza, de una de las pirámides. También algunos hablan de microbios del espacio, incluso en vídeos de YouTube. Bueno, aquí también vemos cómo los microbios del espacio también aparecían en obras de ciencia ficción. ¿Y os imagináis una guerra de un planeta llamado el Planeta X? La misión de paz en un Planeta X, bueno, aquí la tenemos. También antes de que Sitchin escribiera sus libros. También es cierto que el Planeta X en astronomía existe eso, ¿no? No es nada de Sitchin. Pero ya aquí se imaginaban un Planeta X con una guerra intergaláctica. Y algo muy curioso es que dinosaurios y reptilianos aparecían en el espacio y en estas obras de ciencia ficción. Como por ejemplo vemos aquí, extracción de minerales, también aparecía por ejemplo en esta obra de H.G. Wells, unos extraterrestres que extraían minerales. Esto lo digo porque como Sitchin hablaba de extracción de oro y demás, eso también aparecía. Y la telepatía también aparecía en estas obras de ciencia ficción. En muchas obras de ciencia ficción los marcianos eran telépatas. Eso lo veremos ya en obras de ciencia ficción española. Y también creo que ya hemos visto alguna en inglés. El fin del mundo, que también es utilizado por mucha gente, incluso en YouTube por algunos ufólogos que por veces son como catastrofistas, también aparecían estas revistas de ciencia ficción como historias de ciencia ficción. Por ejemplo, aquí vemos una portada, El fin del mundo. Y bueno, eso es todo en este video programa. Hasta otra, chao.